Comenzamos Quien es Quien a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Banescayán, quien le habla de salud. Le agradece que una vez más esté junto nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al presidente del INAU, doctor Pablo Abdala. Gracias por estar en Quien es Quien. Muchas gracias por invitarme, es un gusto estar acá como siempre. Usted está al frente del directorio del INAU. Falta completarse los demás integrantes del directorio, pero lo que sí ya es confirmado es su presencia como presidente. Asume una institución que tiene un presupuesto de 370 millones de dólares, abarca 140 centros y da cobertura a más de 90.000 personas. Cuando le plantearon la idea de ser presidente de INAU, dijo, ¿cuál es mi desafío? ¿Qué se planteó usted? Bueno, cuando uno asume una responsabilidad de estas características, o cualquier otra, llega por supuesto con mucho entusiasmo, con muchos bríos, con muchas ganas de cambiar el mundo. Después la realidad siempre es más compleja que la voluntad y que los buenos deseos que todos tenemos. Y la realidad obviamente nos va situando y va morigerando esas ansias que son humanas y que son legítimas y que son necesarias. Sin perjuicio de lo cual, por supuesto, no hay que asumir una actitud de resignación. Yo quiero ayudar a que las cosas mejoren, a que desde el punto de vista de la protección y promoción de los menores, que es el cometido esencial que el INAU tiene, niños, niñas, adolescentes, bueno, podamos entregar cuando entreguemos o cumplamos nuestro mandato una realidad mejor que la que tenemos hoy, sobre la base de un organismo que hace muchas cosas muy bien, que sin perjuicio de eso tiene carencias y tiene cuellos de botella que tenemos que atender y ver cómo ayudamos a destrabar, y que en lo que se refiere a la promoción de los derechos, en el plano más cualitativo que cuantitativo, tenemos que lograr algo que yo, si tú me apurás y me decís cuál es el objetivo central de mi gestión, ojalá pueda mejorar o dar algún paso más en esa dirección, es avanzar en la desinternación de esos 140 hogares que son los de 24 horas y avanzar más en reconocerle el derecho a vivir una familia y otorgárselo a los beneficiarios del sistema, a los menores que se atienden en él, que como cualquier ser humano y como cualquier ciudadano, tienen ellos también el derecho que tenemos todos. O sea, achicar el INAU sería un objetivo que usted se pondría hacia adelante, en la cantidad de personas que tiene que atender. Achicar en el sentido de desinternar todo lo que se pueda. ¿Qué número le gustaría llegar? Está en 140 ahora. ¿Llegar a cuánto? Cualquier avance en ese sentido que implique aumentar, por ejemplo, la cantidad de familias y de menores en sistemas de acogimiento familiar, en desarrollar el sistema de las adopciones y por lo tanto, aunque más no sean términos relativos, disminuir los 2.500 o 3.000, 2.500, 2.600 que tenemos hoy internados en los centros de 24 horas, que lo único que tienen es eso, es vivir en ese centro y en ese hogar. Cualquier mejora en esa dirección. Pero se puso un número de 2.500. No me lo puse. No me lo puse porque si nos ponemos números, evidentemente corremos el serio riesgo de no alcanzarlos y de trazarnos metas muy ambiciosas. Sería un fracaso que termine en 2.600 bueno, o más. Por supuesto. Si esto no mejoró cuando termine mi gestión, habré fracasado. Pero estoy convencido que vamos a avanzar. Entre otras cosas, no porque yo me lo proponga. Yo soy un engranaje más, un resorte más en un engranaje más complejo. Porque además ni siquiera soy el jerarca del organismo, yo soy el presidente del directorio y el jerarca del INAU es el directorio, que yo presido. Pero por supuesto hay una estructura y hay un sistema. Lo que tiene de interesante el INAU es que el INAU es una inteligente combinación que se ha venido construyendo a lo largo de los años entre lo público y lo privado, entre lo laico y lo religioso, entre las distintas sensibilidades que hay en nuestra sociedad, pero que todas confluyen o coinciden, en este caso, en la atención a un sector vulnerable que es el de la niñez. ¿La pandemia ha aumentado la cantidad de familias, madres o abuelos que dicen no puedo hacerme cargo de mi hijo, se lo entrego a INAU? No lo estamos constatando hasta ahora en términos estadísticos, pero estamos trabajando para el día después, porque sin duda advertimos que esa es una circunstancia que puede llegar a darse. Hoy estamos atendiendo la emergencia. En esos 140 centros. Pero tienen algunas señales que van por ahí entonces, como que va a haber un aumento de personas que digan no puedo hacerme cargo de mis hijos. Bueno, es probable que eso acontezca por los propios procesos de desarrollo que teníamos ya planteados en la sociedad antes del 13 de marzo. Y doy algunos datos. En materia de violencia familiar, que nosotros nos ocupamos de eso también en alguna medida, cuando hay menores que efectivamente están sufriendo situaciones de violencia o de maltrato, bueno, las estadísticas vienen en aumento. Si uno ve los números de enero y febrero, cuando no se había declarado la emergencia sanitaria de este año, ya son mayores a los con relación al INAU, ¿no? Las denuncias que nosotros recibimos, a los registros del año 2019. En materia de niños en situación de calle... ¿En marzo tienen número de que haya aumentado la violencia? No. En lo que se refiere a la línea azul, sí, que es la 0800 5050, donde recibimos denuncias de malos tratos, donde hay menores o mujeres con menores a cargo,
En marzo no se dio. Vamos a ver cómo cierra abril, que obviamente está en marcha. Que no se denuncie no quiere decir que no haya aumentado. No quiere decir que no haya aumentado. Desde ya le digo, aumentaron con relación al 2019 seguro. Y esto me parece que nos sitúa en una realidad que rompe los ojos, y es que el incremento de la violencia familiar en la sociedad es real. Eso se ve desde el lado de la violencia. O sea, el quédate en casa ha provocado también en algunos casos más violencia. Por lo menos tenemos indicios a nivel del gobierno en general, lo decía la directora de Mujeres hace pocos días, el propio gobierno nacional hizo anuncios en ese sentido. Hay una campaña de sensibilización pública que está precisamente difundiendo los mecanismos de denuncia. Tenemos esa presunción o tenemos esa preocupación, entre otras cosas porque los países que están atravesando, lo está atravesando el mundo entero, pero aquellos que atravesaron estos procesos antes que nosotros, donde la emergencia y la llegada del virus se dio con anticipación, bueno, ya constataron esos países o comprueban o indican que efectivamente estos fenómenos se producen. ¿Y los niños no están exentos de esa violencia en la familia? No, naturalmente que no, por supuesto que no lo están, y es una circunstancia dramática. ¿Un niño tiene más miedo de denunciar que su mamá? Probablemente, muchas veces se da, y es lo que también nos dicen quienes están dedicados desde el punto de vista de la especialidad en los temas de violencia intrafamiliar, nos transmiten esa circunstancia, en estos casos de confinamiento y de aislamiento obligatorio, o por lo menos voluntario, pero necesario, acontece que, digamos, el temor o la reticencia a llamar, o por el temor al riesgo de que eso pueda generar una represalia, me quedo en casa, o sea, no me voy de parte casa. del represor o del agresor, sin duda aumenta. ¿Está pensando en mecanismos más anónimos o más seguros para que ese niño que sufre violencia y que no puede denunciarlo por un teléfono, porque agarrar un teléfono no es fácil, pueda comunicarse con ustedes y decirles tengo este problema de violencia? Nosotros lo estamos pensando, sino que lo estamos haciendo. ¿Por qué razón? Por un lado están los centros de 24 horas de internación que decíamos recién, esos 2.500 o 2.600 chicos. Pero por otro lado están todas las modalidades y los centros de tiempo parcial, los centros CAIF, por ejemplo, los clubes de niños, los centros juveniles, es decir, aquellos donde los chicos van durante un tiempo, pero tienen su casa, tienen su familia. Ahora, sin embargo, están en sus casas como consecuencia de la emergencia, porque se dispuso una medida equivalente a la que dispuso enseñanza primaria. Nuestros equipos obviamente están en estrecho contacto con esos menores, que ya no van durante 2 horas, 3 horas o el tiempo que sea, o 4 o 5, al CAIF o a los centros de tiempo que es parcial. donde ustedes le podían preguntar para ver si estamos con violencia o no. O ella eso no lo tiene. Y están más tiempo en sus casas. Por lo tanto, eventualmente el riesgo de que allí se den situaciones irregulares o indeseables es mayor. Por lo tanto, también mayor es la preocupación de nuestro personal, de los equipos técnicos, tanto de los funcionarios del INAU como de los trabajadores de las organizaciones sociales que por convenio tienen a cargo estos servicios. Y ahí hay un seguimiento muy estrecho. Pero, ¿quiere darles alguna herramienta, tipo una contraseña, algún mensaje que puedan mandar o algo, como para que ustedes detecten una situación que un niño puede estar sufriendo hoy y capaz que está viendo esta entrevista o escuchándole y dice, yo soy uno de esos, pero está mi papá al lado que me pega llamar. Y no puedo? El mensaje es que llamen, que no digan. puedo acceder al teléfono, porque lo tiene mi papá el teléfono. Está bien. Bueno. ¿Cómo hace ese niño? Que en la medida de lo posible lo hagan, se atrevan, que nosotros les vamos a dar respaldo y vamos a actuar en forma inmediata. Y cuando digo nosotros no digo el INAU, digo el Estado. La campaña de bien público. Pero pueden haber contraseñas, algún tipo de expresiones que puede ir al almacén del barrio el niño y decir tal frase y eso detone que ustedes se muevan, o sea, bueno, que no implique que diga mi papá me pega. Y por supuesto que no estamos simplemente esperando que suene el teléfono. Cualquier señal, cualquier atisbo, cualquier signo, naturalmente, la denuncia de un vecino, de hecho muchas veces acontece, de algún familiar, que obviamente, por más familiar que sea, quiere proteger a ese niño y quiere denunciar una situación hasta de su propio hijo, que eventualmente comete un acto de agresión en el núcleo familiar. Esas situaciones de hecho se dan y por supuesto estamos absolutamente atentos a ellas. Desde luego que, más allá de que este es un tema que ya teníamos planteado, esta circunstancia de emergencia sanitaria le agrega una dosis de presión adicional que no ha escapado a quienes actuamos, y cuando hablo en primera persona del plural no lo digo por mí, lo digo por la institución, lo digo por el sistema integral de protección a los menores víctimas de violencia que existe, que es un ámbito interinstitucional, que el viernes que viene, incluso ya te lo adelanto Gustavo, vamos a presentar cifras con relación a todo esto en una conferencia de prensa que va a tener lugar en el ámbito del INAU y donde actuamos los distintos organismos, Poder Judicial, Fiscalía General de la Nación,
el MIDES naturalmente. Pero piensan Salud desarrollar, por ejemplo, aplicaciones para las cebalitas que el niño pueda denunciar, tengo una situación de violencia. Eso está planteado, se anunció en una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva y efectivamente es ¿Lo un van a tema. hacer? Sí, desde luego. Y va a aplicar para que se comuniquen con el INAU directamente esos niños. Naturalmente que eso se está trabajando con las autoridades educativas, con las autoridades de la enseñanza y bueno, y por supuesto que va a ser una vía alternativa. Pero desde luego lo que hay que pedirle a esa madre que está sufriendo las consecuencias de una agresión y que tiene un hijo o más de un hijo a cargo, bueno, que llame, que busque la oportunidad, pero que se comunique. Y al vecino usted le pide lo mismo también. Por supuesto. Que si él está escuchando cosas, viendo cosas. Y yo creo que todos los ciudadanos tenemos la obligación de denunciar un delito cuando el mismo sea, se en está eso no te cometiendo. lave las manos, en eso metete. Me parece que hay un tema de conciencia social, de conciencia colectiva. Todos tenemos que tener una actitud de responsabilidad social, naturalmente. De la misma manera que denunciaríamos una rapiña que está en marcha, o debiéramos denunciarla, o un robo, un copamiento, o cualquier delito común. Algunos no denuncian porque dicen, es peor el remedio que la enfermedad. Si yo denuncio, termino en un hogar como lo que usted dijo, que es peor que estar en mi casa, exceptuando el tema de la violencia. ¿Puede pasar eso? Bueno, no necesariamente, porque lo que estamos preocupando es dar una respuesta más compleja, no es simplemente internar a ese menor, porque los menores que se internan en un centro de 24 horas es porque hay una decisión judicial. Y el INAU ahí está obligado a hacerlo. O sea, si alguien denuncia por violencia, ustedes no lo mandan directamente para ahí. No, por supuesto. Buscamos soluciones, alternativas. Tenemos 5 albergues, el INAU tiene 5 albergues que son del INAU, aparte naturalmente de los que administra el MIDES o de los que administra mujeres, que son para madres con hijos en situación de violencia, que están colmados en este momento, ¿no? No tiene una capacidad extraordinaria. ¿Y entonces qué pasaría si alguien más denuncia? O sea, mucho más denuncia. Naturalmente, allí en la interinstitucionalidad y en la cooperación y complementación entre los organismos, los gobiernos departamentales ayudan mucho. De hecho, hemos enfrentado algunas situaciones en estos últimos días, de situaciones que se han dado, por ejemplo, en algunos departamentos del interior. ¿No abriría hogares comunes y corrientes sin tanto requisito para que vayan para ahí? ¿Personas que estén dispuestas a recibir gente en sus casas? Bueno, desde luego que hay que buscar todos los mecanismos que estén disponibles. Estas situaciones de excepcionalidad generan, por un lado, una mayor presión y un mayor estrés, pero ese mayor estrés a veces tiene la contrapartida de que en otros ámbitos la situación se flexibiliza. Todo ese ámbito que es muy grande digamos, de los hogares de tiempo parcial hoy está a media máquina. Hoy hay mucha disponibilidad desde el punto de vista locativo. Si hubiera una situación de emergencia extrema, esto vale también para el contagio, ¿no? Si mañana nos pasa en un hogar de 24 horas que aparece un foco de coronavirus. Tiene un lío gigante. Y tenemos, por lo tanto, que practicar el aislamiento de muchos chicos y sacarlos de allí. ¿Qué harían ahí? Ahí recurriríamos seguramente, y eso es todo un protocolo que está en marcha, a utilizar aquellos locales donde no se pueda practicar el aislamiento en el mismo centro, utilizaríamos los de centro parcial, que hoy están a media máquina o por lo menos no están yendo niños en este momento por la razón que decíamos antes. Yendo a otros temas que están vinculados a la niñez y la adolescencia, padres versión hombre, o sea, no padres en el sentido padre y madre, se quejan de que la normativa uruguaya, el Código de la Niñez y de la Adolescencia, es muy pro madre. Hay casos que sí corresponde que sea realmente así, porque el padre se desentiende, no quiere estar, no quiere preocuparse, pero hay otros padres, usted lo habrá visto cuando era legislador, que hacen marchas, se presentan frente a la Suprema Corte y demás, que dicen, yo tengo derecho a estar con mi hijo, tengo derecho a que haya días que esté conmigo, pero cuando me enfrento al Poder Judicial con el Código de Niñez y Adolescencia como está redactado, siempre hay una preferencia por la mamá, que hasta hay veces que son mecanismos de extorsión. De decir, bueno, si vos no me das tal cosa, ves menos a tu hijo, te encajo una denuncia y te sigo privando de verlo. ¿Modificaría para que sea más igualitario esto? Sí, yo creo que algo puede hacerse. Es más, yo trabajé en ese sentido en mis tiempos de legislador en la Comisión de Constitución. Estuvimos a punto de aprobar una enmienda al Código de la Niñez que no era, digamos, tan rigurosa como para condicionar la actuación del juez, pero que sí, aunque más no sea por el lado de lo declarativo, habilitaba a que el juez, en la medida en que el interés superior del niño determinara que esa era la solución, avanzara en mecanismos de tenencia compartida o equivalente, por aquello de que es presumible que en cada caso, salvo situaciones irregulares o de padres o madres que no sean dignos de ser llamados padres o madres, bueno, para cualquier niño o niña o cualquier ser humano que está en proceso de crecimiento y de desarrollo, la referencia paterna y la referencia materna es absolutamente indispensable. Lamentablemente no tuvimos voluntad política para avanzar. ¿Lo va a promover ahora nuevamente? No lo descartaría. Por supuesto voy a abogar y voy a hablar siempre. O sea, usted quiere que sea igual este derecho, no que haya una preferencia por la madre. Ahí está, pero no hay que verlo en términos matemáticos, porque cada realidad, cada familia... Pero hoy hay una preferencia clara a favor de la madre. Bueno, yo no quisiera calificar, pero en tal caso sí interpreto lo que esos padres que se han movilizado y que se han organizado y que yo recibí muchas veces
han planteado y me parece que por lo menos una parte importante de la razón tienen en cuanto a que yo creo que tal vez la legislación, que no solo regula y no solo establece actos reglas, sino que al mismo tiempo declara o da señales que tiene que después tener en cuenta el juez a la hora de juzgar y el fiscal a la hora de ejercer su competencia, me parece que allí yo creo que habría que avanzar. O sea, aquello del péndulo. El péndulo está para el lado de la mamá, usted lo llevaría más para el medio ahora. Sí, pero yo creo que hay que actuar en términos de que quien tiene la responsabilidad, que en este caso, a la hora de hacer justicia en cada caso, en términos del interés superior del menor es el juez, lo puede hacer con todos los elementos, pero con toda la libertad y con toda la independencia. Pero usted le va a ayudar a que el péndulo vaya más al medio, no que se quede tan en la punta como ahora. Yo quiero que el péndulo esté donde tiene que estar, porque a veces planteamos... ¿No es en el medio? Lo que pasa es que esto lo planteamos muchas veces mal, es como en el tema de las adopciones. El tema no es el interés de los padres y madres que sufren, o los hombres y las mujeres que quieren adoptar, o que quieren asegurarse la tenencia de su hijo en un caso de desavenencia matrimonial, porque no está ahí. Está bien que ellos sufran, y creo que hay que comprender su sufrimiento. Pero el objetivo central es el interés superior del niño. Lo primero, lo que hay que salvaguardar es que ese niño no sufra traumas innecesariamente y que en todo caso... Ese interés superior implica que el péndulo esté en el medio, no en una punta. Si en el medio está el niño, sí. Si Hoy no no pasa eso. No. Yo creo que no podemos decir que sí o que no, porque me parece que el péndulo se está moviendo todo el tiempo y en todo caso está allí donde en cada caso concreto se resuelve que esté. Y a veces se resuelve bien y a veces se resuelve mal. ¿Esta modificación legal lo haría en la ley de presupuesto? ¿Tiene momento pensado para hacerlo? Creo que no es en la ley de presupuesto, porque siempre reclamábamos desde la oposición que la ley de presupuesto para temas presupuestales. Esto es un ajuste al Código de la Niñez que, ojo, que en la Comisión de Constitución se había trabajado muy bien. Nosotros recibimos hasta una fórmula... ¿Ajustaría solo esto en el Código de la Niñez o algo más? Bueno, hay cambios en la ley de urgente consideración que yo comparto. Eso por las adopciones, básicamente. No solo. Bueno, con relación al Código de la Niñez, sí. Hay otras normas que atañen al INAU en lo que tiene que ver con la educación juvenil. Sí. Pero con el tema del Código de la Niñez, ¿modificaría algo más? En principio, no, pero naturalmente que estoy abierto. Se hizo una revisión el año pasado. El año pasado, por ejemplo, lo que llamamos el CIPIAB, este sistema de defensa o de protección integral de los niños agredidos, se estableció en el Código de la Niñez con una serie de normas que todos acompañamos. Yo creo que los códigos no tienen que tener la rigidez legislativa de que no se los pueda revisar con frecuencia, y yo creo que son procesos vivos. Permanentemente podemos estar ajustando cosas o mejorando cosas. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma quienes quieren con el presidente del INAU, doctor Pablo Audala. Recordamos como siempre, horario principal de emisión de nuestro programa, jueves 22:30 horas en TNU, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 11 de la mañana en Televisión Nacional. Pausa y continuamos en Quienes Quieren.